Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta última mesa de ponencia, no última actividad, pero sí última mesa de presentación de ponencias del CAICU, que tengo el honor de presentar y moderar. Esta mesa se llama Públicos e hinchadas y pertenece al bloque sobre circulación y recepción del carnaval. En principio eran 3 ponencias, tuvimos ahí creo que un pequeño teléfono descompuesto. No estamos del todo, nos falta una ponencia básicamente, nos faltan 2 ponentes, que no sabemos qué puede haber pasado, pero lo que voy a hacer es, por las dudas, por si efectivamente no pueden venir, porque esta mesa debió haber empezado hace un rato ya, voy a tomarme un minutito para leer el resumen de su ponencia, para que sepamos un poco de qué iba, y después voy a proceder a presentar a la mesa para que puedan presentar. La primera ponencia que teníamos se titula El Carnaval de los Sordos, un desafío a la integración sociocultural y lingüística, de Adriana de León y Pablo García Lucero, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y proponía un trabajo situado en la intersección entre educación, arte y accesibilidad lingüística, abordando el desafío de traducir e interpretar expresiones humorísticas, musicales y paródicas del español oral a la lengua de señas uruguaya, LSU, en el marco del Carnaval uruguayo. La experiencia se desarrolla en el contexto formativo de la carrera de Tecnólogo de Interpretación y Traducción LSU Español y tiene por objetivo analizar los saberes y competencias necesarias para el desempeño profesional de intérpretes sordos y oyentes. A partir de una metodología centrada en la práctica escénica, se identifican obstáculos, aprendizajes y estrategias que permiten repensar el rol de intérprete en contextos culturales populares. El estudio muestra varios desafíos técnicos en el proceso de interpretación y sugiere formas de lograr una participación más activa y efectiva de la comunidad sorda en actividades artísticas tradicionales. La propuesta se orienta en última instancia a fortalecer la convivencia lingüística en el carnaval uruguayo, entendido como un campo fértil para la construcción de ciudadanía cultural. Aunque Adriana y Pablo no nos están pudiendo acompañar a la mesa como estaba previsto, no queríamos dejar de mencionar su trabajo e invitarles después, cuando se publican las actas, a leer el trabajo completo sobre esta propuesta tan interesante. Pero bueno, ahora sí, damos inicio con quienes están aquí a nuestra mesa de públicos e hinchadas. Vamos a comenzar con Cándida María Camerbeck, ahora sí lo dije bien, que va a presentar su trabajo Siempre habrá una hinchada preguntando dónde están, sorpresivo registro e incipiente análisis de la trasnochada y su hinchada. Cándida es antropóloga licenciada y profesora en antropología por la UBA. Está haciendo la maestría en Ciencias Humanas opción Antropología en la Facultad de Humanidades aquí en Uruguay. Es argentina, se vino a Uruguay persiguiendo el carnaval, podríamos decir, quizás. Y además me genera mucha emoción llamarla colega porque estamos compartiendo algunos cursos sobre carnaval aquí en facultad. Te vamos a pedir, Cándida, que uses el micrófono para el streaming, que a ver si... Ahí está prendido. Perfecto. La idea es que en 15 minutos más o menos puedas presentar. Yo tengo unos cartelitos preciosos. Y bueno, adelante. Bueno, hola. Como bien dijo Kiara, mi trabajo se llama Siempre habrá una hinchada preguntando dónde están. Sorpresivo registro e incipiente análisis de la trasnochada y su hinchada. Acá me estoy atajando, ¿no? Un sorpresivo registro e incipiente análisis es algo que está como surgiendo. Lo que vengo a presentar es una semillita de algo que me está empezando a llamar la atención y me interesa como ahondar y compartir. Así que cualquier cosa que se les ocurra es bienvenida. Bueno, primero contar un poco, ¿no? ¿Por qué digo que es un sorpresivo registro? El domingo 2 de marzo de este año, del 2025, la trasnochada se presentó en La Liguilla, junto con La Mojigata. Yo fui a ver a La Mojigata en La Liguilla porque una amiga me regaló la entrada y quedé sentada en la fila 8, platea baja, el área A, como si estamos mirando de frente, del lado izquierdo. Todo muy hermoso, La Mojigata, la conocemos, qué sé yo, termina. Me voy al Pedregullo y sabía que venía la trasnochada porque había mucha gente con la remera de la trasnochada y a mí ya eso me había generado como una expectativa o algo como, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta gente con esta camiseta? Y una amiga me dijo, un poco medio en chiste, un poco medio en serio, para criticar primero hay que observar, porque en nuestra imagen, en mi imaginario y en el de mi contexto, la trasnochada no era una murga que nos convocara la atención, ¿no? En principio está bueno como esto de sorpresivo registro, en términos también, soy antropóloga, como bien dijo Kiara, la etnografía es siempre situada y hay algo del sistema de valores que uno tiene cuando va a observar que está constantemente en juego. Para mí, las murgas de varones son murgas que de por sí medio que no me convocan.
como que tienen que hacerme reír muchísimo porque la sonoridad ya es una sonoridad que me compró, entonces me pongo más exigente, ¿no? Como, bueno, si yo quiero escuchar una murga de varones que escuche bien, soy argentina, agarro los discos de Página 12 de La Falta y Resto de los 90 y ahí suena, ¿no? Como algo de ese imaginario tengo yo. Entonces, de repente, en la actualidad me pasa un poco eso, que me encuentro con una murga enteramente de varones y es como, bueno, a ver, eso. Yo noto que me pongo más exigente. Entonces, ya de entrada, viste, como quedarme a mirar la trasnochada, bueno, primero, para criticar hay que observar. La cuestión es que la murga presenta en su espectáculo 2025 una estructura que tiene nombres ahí que yo les puse a los cuplés. Clarinada, presentaron una clarinada que vino presentación, una canción inicial que presentaba ahí la temática del espectáculo, la belleza, un salpicón, y vino después un cuplé de la Policía de la Moral, donde hicieron un chiste a la mojigata. La mojigata tenía un cuplé sobre los Paw Patrol, donde un dibujito de perritos, donde le decían perros miliqueros, y ellos hicieron un chiste sobre eso, como perro miliquero, y ahí hubo algo de, ok, esto me hace reír, esto está haciendo referencia a algo que a mí me da risa, que es la mojigata, ¿no? Entonces, ahí está marcado en negrita porque fue como la primera vez de esos 45 minutos en los que hubo algo, reconocí en mi cuerpo algo más de atención que antes, que era como, bueno, estar sentada escuchando una murga, mirando otra cosa. Después vino esto que yo denominé la historia de las palabras y después vino un cuplé que hacía alusión a los desaparecidos. Ahí empezaron, se me acaba de poner la piel de gallina porque empezaron a suceder un montón de cosas que a mí me hicieron en la octava fila del Teatro de Verano, darme vuelta, darle la espalda al escenario y terminar mirando todo lo que estaba pasando en la audiencia, en el público. La gente empezó a sacar carteles con las caras de los desaparecidos y margaritas. La verdad es que yo estaba ahí por la mojigata, entonces ni idea cuál había sido la organización previa. Si había habido una organización, era como la gente se mandó mensajes antes de venir, hicieron una campaña por Instagram. Todas mis preguntas, no sé ni qué están cantando, pero me estoy dando cuenta que hay algo acá que está pasando que trasciende el escenario. Que no es lo que pasa en general con las murgas que a mí me gustan, que es como el escenario. Acá Gustavo tiene este concepto del carnaval teatralizado, ¿no? Yo voy, me siento, observo. Esa viene siendo mi práctica. De repente acá había otra cosa que por lo menos en mí convocaba la atención. Termina toda esta parte de los desaparecidos, donde suceden varias cosas. Viene una canción final y la retirada. En la retirada, la gente estaba en plan, no sé, River Boca, Peñarol Nacional. Había una efervescencia que a mí me hacía tener ganas de estar parada. Digo, yo, pibita, que no mira murgas de varones. Toda una cosa ahí como muy efervescente. Cuando la murga se baja, cuando se cierra el telón y la murga está camino al pedregullo, la murga entera se calla y la gente sigue cantando la bajada. O sea, no hubo silencio, que es lo que suele haber, o ahí el chucuchucu de la gente diciendo vamos a comprar panchos o nos vamos a no sé dónde, sino el teatro entero estaba cantando esa bajada. Yo, no sé, me cautivaron, como que hubo algo de decir, cuando me pregunto, ¿no? Cuando miro las murgas y los conjuntos de carnaval y me pregunto un poco sobre dónde está lo popular, no sé bien qué es lo popular, pero hay algo ahí de tanta gente cantando eso que a mí me... Dije, ok, algo con esto quiero hacer. Entonces, de este sorpresivo registro, porque no es que fui a hacer registro de campo, terminó viendo como un incipiente análisis. Acá vimos yo puse todas fotitos que están en el Instagram de la murga porque me parecían ahí como alusivas, ¿no? Este muchacho está muy compenetrado con lo que sucede. Me genera admiración. La cuestión, vitorear una murga. Mi pregunta, Argentina, viene siendo ¿qué pasa o dónde está este juego subversivo que menciona Bakhtin en la actualidad? Entonces, tenemos tanto a Bakhtin relatando este juego subversivo, después tenemos a Barrán, a Alfaro desde la historia, tenemos a Gustavo trayendo un poco esto del carnaval teatralizado, pero en esa pregunta, en eso de dónde está lo subversivo, a mí se me empieza a preguntar esto de qué elementos disruptivos perviven, cómo y por qué en la fiesta popular actual. O sea, qué cosa de ese juego festivo, de eso de, no sé, tirarse agua, como lo grotesco, qué cosas siguen vigentes, dónde se encuentra ese desorden. ¿Es posible hallar en la actualidad ese carácter liminal que tenía el festejo que relata Bakhtin?
esa viene siendo como mi pregunta, ¿no? La migración me trajo un poco esa pregunta. Bueno, pensando esta escena, ¿no? Este desborde donde de repente la escena, o lo que observé en la trasnochada, en la liguilla, durante la liguilla, desbordó el escenario, ¿no? Como había algo de ya, el espectáculo no estaba en la escena, ahí donde estaban todas las luces apuntando. Toda la gente estaba generando otro clima. Entonces, a mí se me vinieron o empecé a entender un poco qué era lo que había sucedido en términos con esta idea del acontecimiento, que es aquello que irrumpe en el plano del sentido, ¿no? Como yo no me esperaba nada, de repente terminé toda tomada, vitoreando una bajada que me acababa de aprender, que me generaba contradicción, como toda una cosa ahí. ¿Qué sucedió? Algo de esto, de la afectación de los cuerpos, ¿no? Como acá de nuevo, una muchacha, no sé, parece que están los redondos. Bueno, y esta idea de Richard Bauman de la performance cultural, ¿no? Donde los acontecimientos se corporizan, se liberan, se dejan abiertos a examen e interpretación en forma simbólica, ¿no? Esto de los significados y los valores de repente están en jaque. Hay algo que supuestamente nos tenemos que sentar a observar, pero tenemos ya prepautado dónde sacar la banderita, dónde desplegar el cartel, qué momento cantar, cómo nos interpela lo que está sucediendo. Bueno, esto fue mi registro ahí, como lo que sucedió, lo que yo tomé, lo que a mí me llamó la atención, y de ahí vinieron varias cosas más que estoy empezando a elaborar en lo que sería mi trayecto de maestría, pensando un poco partiendo de esta pregunta que me sucede con la migración, que es ¿dónde se encuentra el carácter liminal del festejo pasado en la actualidad? En el carnaval porteño, que es el carnaval del que yo vengo, hay por lo menos un momento donde te tirás espuma con el que tenés al lado, aunque no lo conozcas. Hay algo de eso que a mí acá me hace falta como corporal. Entonces me queda todo el tiempo la pregunta de, bueno, pero ¿en qué momento le tiro una bombucha al otro? Hay algo ahí del cuerpo que sublima la violencia. A mí me interesa pensar cómo el carnaval sublima la violencia, ¿no? Sublima tantas cosas. Bueno, la violencia quiero ver. ¿Dónde está? Entonces vengo un poco con esa pregunta en general y en la maestría me interesaba pensar esta otra pregunta de cómo la competencia incide en la construcción de identidad. Tenemos la sociología del deporte, la antropología del deporte, que están pensando la violencia del deporte, cómo sublimamos mediante el deporte, todas estas cosas. Yo de repente dije, paren, hay algo acá del concurso de la competencia artística que está llevando, como que está poniendo sobre la mesa otra cosa. Y que no es solo yo venía pensando, solo entre los sujetos que se presentan en escena, no sé, la trasnochada contra la gran muñeca, así, muchísimas comillas. Bueno, hay algo en los sujetos que siguen estos conjuntos, que notoriamente también es sanguíneo, corporal, aguerrido, ¿no? Como genera identidad. Por eso me interesa también esto de la construcción de la identidad de los conjuntos y de las audiencias. De repente se me abrió ese abanico. Bueno, y después, siguiendo con esta súper ultra pregunta que viene abarcando todos mis pensamientos desde que migré, sobre dónde se encuentra el carácter liminal del festejo pasado, me surgen estas dos nuevas preguntas a partir del observado, que es si será la acción de la hinchada, gracias, lo que otorga el poder subversivo a la presentación de la murga, ¿no? Si de repente la murga será eso que nos dicen que tiene que ser y lo otro es eso que desborda, que sucede en otros actores, pero que están en diálogo, y a su vez, si será este acontecimiento el verdadero acto carnavalesco, ¿no? Si será lo carnavalesco, será o no lo que sucede en la hinchada, en la audiencia, en el público, lo que puede llegar a suceder, en tanto rompe con esta estructura de que en realidad tenemos que ir al tablado a sentarnos y observar. Nada, es algo así como muy semillita que estoy empezando a plantar, a observar, mirando. El que quiera venir y tirarle agua, fertilizante, lo que sea, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cani, por tu interesante trabajo y además porque cumpliste muy bien con el tiempo. Así que es demasiado. Capaz que si quieren cambiarse, es más fácil para que puedas pasar. Bueno, la siguiente ponencia se denomina Del carnaval teatralizado al teatro carnavalizado, reflexiones sobre las formas del teatro popular, y quien presenta es Gustavo Remedi, que es profesor titular de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
director del Departamento de Teoría y Metodología Literaria, puede ser, y coordinadora además del perfil Teoría e Historia del Teatro en la maestría en Ciencias Humanas. Y además está en la dirección académica de este congreso. Así que adelante. Bueno, gracias Kiara por la presentación. A diferencia de la presentación del miércoles, que hablé sobre las sociedades de negros y lugolos y un poco la transposición del espectáculo de calle a la escena, al escenario, hoy lo que traje es una reflexión más bien de tipo teórico, un poquito más general, ¿verdad? Y ahora ella decía, bueno, como dice Remedi, el carnaval teatralizado, en realidad eso lo dijo Milita, ¿no? Barrán, Milita, yo lo tomé de prestado, saqué de ahí, ¿no? Pero después con el tiempo empecé a jugar con esta idea y también en diálogo con los cursos que doy yo y los seminarios que es en los estudios teatrales, empecé a jugar con esta idea, también apoyándome un poco en Bakhtin, ¿verdad?, al que voy a hacer mención. Bueno, capaz que si en vez de hablar de un carnaval que se volvió teatro, podemos empezar a pensar de un teatro que es carnavalesco. O sea, que no es que el carnaval dejó de ser carnaval para volverse teatro, sino que dio lugar, dio nacimiento a otro tipo de teatro, que es un teatro carnavalesco o carnavalizado. Y bueno, entonces aquí la reflexión es si podemos empezar a pensar en un tipo de teatro popular donde podemos ver otras maneras de hacer y de vivir el teatro. Aquí la palabra vivir también tiene que ver con algo que planteaba Milita, ¿no? El carnaval vivido versus el carnaval hablado, representado, ¿no? Entonces, capaz que no es tanto que se dejó de vivir, sino que estamos ante un teatro que se vive de otra manera, se vive carnavalescamente. Esta es un poco la hipótesis. Ahora lo voy a desarrollar un poquito. Tengo un par de páginas para leer. Lo voy a leer por un tema de tiempo. Entonces, del carnaval teatralizado al teatro carnavalizado, reflexiones sobre otras maneras de hacer y vivir el teatro. Aun si consideramos que toda manifestación del carnaval es siempre de algún modo teatral, en la medida que supone un acontecimiento artístico vivo, una experiencia convivial, una puesta en escena de una representación o presentación de algo, de otra realidad, como resultado de un proceso de modernización y de disciplinamiento, desde mediados del siglo XIX, una buena parte del carnaval en Uruguay, antes experimentado como paréntesis festivo y vivencia excepcional, decimos con Barrán, con Alfaro, que se ha teatralizado. Hay bastante acuerdo en esto, que antes de 1860 el carnaval en Uruguay se vivía más de lo que se asistía a espectar, era menos lo que se decía y representaba y más lo que se hacía, lo practicaban todos de un modo indiferenciado, no había actores y público, es decir, no se iba a un teatro a ver un espectáculo de carnaval, eso no se ve nada, ¿no? Es decir, no se iba a un teatro a ver un espectáculo de carnaval. Desde entonces, desde ese momento, consiste menos en una vivencia y más en una representación del carnaval, como decía Gustavo Diverso en un título Murga, la representación del carnaval, o en un teatro de los tablados, ahí autorreferencial, ¿no? En efecto, el teatro carnavalesco puede entenderse como una forma teatralizada de carnaval o también como una forma carnavalizada de teatro, si nos centramos en su imaginería y su poética. Los fenómenos de la radiodifusión y el disco primero y más recientemente de la televisación y la internet han contribuido a reforzar la idea de la transformación del carnaval en algo visto, de un modo mediado y lejano, cuya contracara sería un público convertido en audiencia y espectador cada vez más pasivo y masivo. Lo mismo se dice de la profesionalización, que de la mano de un perfeccionamiento artístico y un mayor peso de las finanzas necesarias para costear ciertos contratos y espectáculos, ha alejado y levantado barreras y obstáculos a la participación de las personas comunes y corrientes, contribuyendo de este modo a reforzar la diferencia entre actores y públicos y terminando de aniquilar los últimos vestigios del carnaval como vivencia colectiva, las cualidades igualadoras del carnaval festivo. No obstante lo anterior, el teatro de carnaval, como una forma de teatro popular o forma de teatro accesible y apropiada por las clases populares, de las que las clases altas y cultas se han ido alejando y tienden a rechazar, todavía podríamos argumentar que mantiene varios rasgos de una vivencia carnavalesca.
Estoy tratando de rescatar algo de aquella vivencia carnavalesca perdida, ¿no? Entonces el propósito del ensayo es precisamente incursionar en 4 líneas de argumentación tendientes a sostener que aun si el carnaval se ha convertido en teatro, ha dado nacimiento a otra forma de entender, de hacer y de vivir el teatro. Bueno, por lo pronto, a diferencia del teatro serio, oculto, el teatro de carnaval es en parte serio, melodramático, épico, crítico, pero en parte cómico, festivo, pues apunta y allí todavía se impone y predomina la burla, la parodia, el juego, la risa, la inversión, el rebajamiento, la familiarización, la destrucción de la distancia épica o trágica, la fantasía delirante, el diálogo, la polifonía, la alegre relativización, el lenguaje de la plaza, el discurso escatológico, todos rasgos constitutivos de una perspectiva carnavalesca del mundo y de la vida que serían las cualidades poéticas de este otro tipo de teatro. Cualidades poéticas normativas, diríamos, ¿no? Bueno, luego en la realidad podemos ver apartamientos, ¿no? De esta norma, ¿no? En segundo lugar, ¿ya se me fue el tiempo? No. En segundo lugar, constatamos que constituye un teatro, pero al mismo tiempo constituye un campo de arte escénico autónomo, con contornos propios, una estructura de actores y agentes propios, con reglas propias. Entonces ya no estamos hablando, no es que el carnaval se volvió teatro, sino en un tipo de teatro que constituye un campo autónomo con reglas propias. Además de los rasgos poéticos aludidos, la poética carnavalesca, que de muchos modos y en diferentes grados caracteriza a todos y a cada uno de los grupos, formas, géneros y espectáculos de carnaval, también los públicos son otros. Es un público mayoritariamente popular, de los barrios y de las clases populares, es muy heterogéneo, depende mucho del barrio, del tablado, del género que se va a ver, del grupo al que se va a ver, del espectáculo al que se monta. No podríamos hacer una generalización, no habría un público en singular, y se comporta de manera muy diferente al público del teatro oculto o serio. Es más apasionado y pone más en juego el cuerpo, esto lo escuchábamos de la observación de la compañera, ¿verdad? Es más apasionado, pone más en juego el cuerpo, además de contemplativo, es más indisciplinado en su forma de habitar el lugar, de vestirse, de entrar o de salir, y de muchas maneras se erige en protagonista y se suma a la actuación y a la fiesta. Es un público que se para, que baila, que canta, que aplaude, que se pone camisetas, que acompaña y se suma a los conjuntos, especialmente en los espacios y en los tiempos liminales, es decir, a la llegada, a la salida, ¿verdad? En el pedregullo, como decías, ¿no? Acompaña entonces y participa de muchos modos de la producción, de los ensayos y de los festejos, ¿no? En este sentido es muy distinto del público sentadito, quietito, obediente, consumidor que va al teatro serio, oculto, ¿verdad? Y finalmente, si bien es verdad que a diferencia del carnaval bárbaro, en el carnaval civilizado, moderno, se produce una diferenciación entre actores y públicos, entre escena y platea, se trata de un público que también se vuelve actor, aunque sea en otros momentos, lugares y conjuntos, ¿eh? Efectivamente, el teatro de carnaval es una zona del campo teatral donde cada año, a lo largo de todo el año, si pensamos en la sociabilidad y en el modo de producción que caracteriza el carnaval, las clases populares se vuelcan por decenas de miles a participar de uno u otro conjunto, de uno u otro género, ya sea comparsas de calle, parodistas, escolas do samba, ¿verdad?, etcétera, ¿no? Y también a ser parte de una multiplicidad de disciplinas y oficios, escritura, el baile, la música, el canto, el vestuario, el maquillaje, la creación de objetos, de tablados, de escenografías. Entonces, solo considerando los ámbitos más visibles y formales de practicar y vivir el carnaval, me puse a contar un poco, ¿no?, a hacer una especie de recuento sumario, y uno ve que hay, por ejemplo, en 2025, del concurso oficial de agrupaciones, 2.500 personas participando, sin contar la barra, la familia, los allegados, las hinchadas. Del desfile de llamadas,
unas 10.000 personas, y calculamos que hay 46 comparsas. De las escuelas de samba que hay en Montevideo, nada más 9, participan algo así como 2.500 personas más. Bueno, y es una serie de sumas, ¿verdad?, que arrojan como decenas de miles de personas si empezamos a considerar la gente que sale, actúa del carnaval, ¿no? Entonces es un público, terminó mucho antes, pero es un público que si bien unas veces asiste como público, ¿no? Asiste solamente a espectar, ¿no? Deviene, muchas veces se desdobla en actor porque va a haber una murga, pero sale en la comparsa, o sale en la comparsa y está haciendo un tablado, ¿no? O sale de un corso del barrio, pero está ayudando a hacer el escenario, ¿verdad? Entonces, decíamos, estos números son gruesos, estimativos, de todas formas sirven para visualizar y echar luz sobre el carácter popular, masivo y multitudinario, no solo del público del carnaval, que ya sabemos es popular y masivo, sino también la escala multitudinaria, así como el carácter popular de los actores y de las personas que protagonizan este otro teatro o escena plebeya. Valgan estas argumentos rústicos para argumentar que si bien el carnaval en Uruguay se ha teatralizado, se trata de un teatro carnavalizado, en gran medida todavía participativo, igualador, masivo, festivo, relativamente indiferenciado, tiempo de excepción, de inversión y de segunda vida más libre, menos alienada, más descontracturada, donde muchos miles de personas comunes y corrientes crean, se disfrazan, cantan, bailan, ríen, se divierten, juegan a ser, decir y soñar otras cosas. En otras palabras, un teatro vivido como carnaval. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Tenemos unos minutitos, por las dudas, como entró bastante gente, pregunto, ¿alguna de las personas que llegó es Pablo? Sí. Pablo, ¿vos querés presentar? Tenemos ahí poquito margen, pero 15 minutos, ¿les parece? Capaz que en vez de hacer las que comentábamos al principio, que no sabíamos si los responsables de una ponencia podían llegar o no, pero si les parece, vení nomás para... Teníamos prevista a las 6 que empezaba una actividad en el aula magna. Lo que vamos a hacer capaz es, justo esta mesa daba para charlar un montón, nos vamos a perder la parte de debate posterior, les vamos a invitar a que puedan presentar todos. Buenas tardes, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, disculpas por haber llegado un poco tarde hoy, haciendo honor a la última fiesta de gente grande, puede fallar. Bueno, mi nombre es Pablo, hoy me siento un poco vacío porque falta mi compañera que es Adriana. Bueno, como ya me presentaron, soy una persona sorda, hipoacúsica, y bueno, Adriana también es una persona sorda. Trabajamos como docentes en la Facultad de Humanidades y bueno, nosotros traemos esta propuesta de Carnaval de los Sordos, que es un desafío para la integración sociocultural lingüística. Esta experiencia inmersiva que nos ha tocado vivir, educativa también, la llevamos adelante como una propuesta de práctica profesional, ¿no? Dentro de lo que es la carrera de TUILSU, que es la carrera de traductor e intérprete de la Facultad de Humanidades. Y bueno, hicimos la propuesta dentro de lo que era el ámbito del carnaval, por una cuestión que siempre, históricamente, los sordos, las personas sordas, siempre han sido ajenas al carnaval, ¿verdad? Y bueno, también ajenas a muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, nuestra idea fue plantear esta propuesta educativa, digamos que es más que nada como formación dentro de lo que es de la formación de intérprete, que bueno, muchos me acompañan aquí, pasar también por una práctica
real dentro de lo que es el carnaval y artística, por supuesto. Dentro de lo que es la lengua de señas, bueno, la lengua de señas es una lengua visogestual que no hace mucho tiempo está dentro del carnaval presente, del año 2022, por ahí. Y bueno, nosotros no queríamos quedarnos afuera como personas sordas, dijimos, bueno, vamos a encarar esta propuesta a ver qué tal sale. En principio nos sorprendió un poco la cantidad de gente que se inscribió para la propuesta, pero más que nada personas sordas que se interesaron por el carnaval y que generalmente no es algo común que uno diga, bueno, vemos un montón de sordos en el carnaval. Pero a partir del año 2022 para acá ha habido una transformación dentro del carnaval. No solamente es otra transformaciones también de mucha presencia de mujeres, ¿no? Sino también personas sordas y muchos otros colectivos. Y bueno, este curso que nosotros planteamos explora esa intersección entre educación, arte y accesibilidad lingüística y bueno, que presenta para nosotros un desafío muy grande, presentó un desafío muy grande en esta fiesta que es patrimonio cultural, ¿no?, de Uruguay. Ser docentes, formadores, nos empuja a reflexionar, digamos, en cómo diseñar una actividad educativa integral, ¿no?, que permita a los estudiantes, a las estudiantes poder afianzarse con lo que es la labor de intérprete y participar en un espacio artístico, escénico, como lo es el carnaval. Una de las preguntas que nosotros nos hicimos antes de comenzar con esta experiencia fue si las personas sordas estaban ajenas al carnaval uruguayo, cómo lo disfrutaban, qué aspectos del carnaval convocaban a la comunidad sorda. Esas fueron preguntas que nos hicieron ir construyendo este curso que dimos. Este curso lo pudimos dar, se basó en 2 etapas. Una etapa teórica, en la cual tuvimos que aprendernos y estudiar todas las letras de las canciones, en este caso, bueno, gente grande, que nos habilitó el espacio para poder hacer las prácticas y nos invitó y bueno, y pudimos conectar con un grupo de gente realmente muy humano, hermoso y con mucha calidez, nos pudieron recibir. Y bueno, y a partir de ese momento fuimos construyendo esta experiencia con las personas sordas que estaban estudiando interpretación y bueno, con algunas personas ausentes también. Por supuesto, bueno, un énfasis, ¿no?, artístico, cultural y de trabajo en equipo. Y también pudimos, por medio de este curso, sistematizar algunas cuestiones dentro de lo que es la profesión de interpretación. Generalmente uno ve intérprete cuando dice, piensa en la televisión, ¿no?, y ve en ese cuadradito chiquitito, que a veces hay que verlo con lupa, ¿no?, una persona vestida de negro interpretando, pero generalmente está estática y digamos, lo que es el arte escénico es todo lo contrario, ¿no?, a estar quieto, hay que moverse. Ser intérprete del carnaval es una actividad que se viene realizando, como dije antes, hace muy poco tiempo, pero bueno, cada vez más los grupos murguísticos, humorísticos y otros más están cada vez más interesados en poder sumar a sus planteles intérpretes, equipos de intérpretes. No es simplemente venir y llamar a una persona, sino que realmente lo que se contacta es un grupo de gente y bueno, si hay personas sordas, mejor, porque la persona sorda es aquella que va a evaluar, digamos, si la recepción del mensaje en su propia lengua está bien dado o puede llegar a tener un alcance más profundo, ¿no? Es una actividad incipiente, es nuevo, es necesario, es transformadora y por supuesto tiene digamos, esa esencia política, ¿no?, porque digamos, las personas sordas, estar presente dentro del carnaval influye también una fuerte política cultural hacia las personas sordas. Generalmente
el común denominador, o digamos, hablar, cuando uno habla de personas sordas, habla de una persona que es discapacitada, ¿no? O que no puede oír, o que es sordomudo, que es un término que para la comunidad sorda es un insulto. Pero en realidad las personas sordas conforman una parte cultural, digamos, una comunidad cultural, lingüística propia, particularmente propia. Dentro de lo que es la práctica profesional, lo que es la interpretación escénica, particularmente la lengua de señas, al ser visogestual, digamos, participa no solamente mover las manos, ¿no?, sino también mover el cuerpo, expresarse gestualmente. Y nosotros pudimos desarrollar dentro de este proceso una forma de interpretación que la denominamos interpretación en espejo, ¿no? Que a veces lo que es la intérprete está ahí, como se ve en el dibujo, ¿no? La ILSU, que dice ahí en color violeta, está siempre por delante de lo que es el conjunto, ¿verdad? Entonces, la persona que está mirando hacia frente no puede ver lo que sucede atrás. Esto se lo voy a explicar así muy rápidamente para que lo entiendan. Y ahí hay un dibujito de abajo color celeste, ¿no? Dos personas, un asistente performático y un asistente textual. Digamos, el asistente textual es el que está guiando a la persona que está sobre el escenario en lengua de señas, lo que debería hacer la canción, el diálogo o lo que suceda sobre el escenario, pero bueno, traducirlo a la lengua de señas, ¿no? Interpretarlo. Y hay otra persona que asiste, que es el asistente performático, que es la persona que está enviando información de qué es lo que está sucediendo a sus espaldas. Entonces, una persona, a lo mejor, en el espectáculo, que la murga está haciendo un movimiento coreográfico lento o rápido, bueno, todo eso también se traduce en la interpretación en la lengua de señas. Digamos, la intérprete o el intérprete no están ajenos a lo que sucede allá, sino que es un componente de lo que está sucediendo sobre el escenario. Y esto particularmente nos llamó mucho la atención, todos los desafíos que tuvimos que enfrentar para poder llevarlo adelante, porque imagínense que lo que es el carnaval, ¿no?, son como dos espectáculos, ¿no? Uno, lo que es el espectáculo formal, la competencia, de estar en el Ramón Collazos ahí arriba, delante de 3.000 personas, y después la otra es ir viajando por todos los tablados que hay. Y bueno, nosotros hicimos obviamente las dos cosas, ¿no? O sea, ir tanto al Ramón Collazo como ir por todos los tablados, y bueno, no hay lugar para el intérprete. Entonces, claro, llegamos a un lugar y explicándole a la gente qué es un intérprete, qué es lo que va a hacer y por qué va a estar ahí arriba. Y bueno, eso todo lleva un trabajo, digamos, extra, bastante pesado. Pero bueno, no nos queda otro que hacerlo, porque también entendemos que ser parte del carnaval también es educar a que las personas que están trabajando en la parte de interpretación no son ajenas, ¿no?, que son parte también del carnaval. Bueno, traducir los textos de la murga es un desafío muy grande para las personas sordas. Es una lengua visogestual que generalmente no es una transliteración, ¿no?, que no es una palabra, una seña, no es así, no funciona de esa forma. Nosotros pudimos ver dentro de lo que es el curso que las personas sordas disfrutaban comprender qué es lo que las murgas estaban diciendo. Y eso para nosotros fue un logro mayor que no esperábamos de lo que era dentro del curso, porque vimos que las personas sordas, generalmente sordas, disfrutaban. Y disfrutaban igual que las personas oyentes. Uno cuando va como espectador, va a un show, y bueno, y en el momento, esa inmediatez de entender qué es lo que está sucediendo, lo puedes disfrutar, lo puedes simular. Pero las personas sordas no. Entonces, las personas sordas necesitan esa transliteración, pasarlo por una persona que me va a interpretar y me va a transmitir a mí más o menos qué es lo que se está hablando. O sea, no es un 100% qué es lo que se está hablando. Pero la persona sorda, al tener una preparación teórica previa y al
tener experiencia sobre la traducción pudieron disfrutar del espectáculo igual que las personas oyentes. Ahí estamos en el grupo, bueno, ahí la mayoría son personas sordas, y está Doris, ¿está? Allá, Doris, Marcela, son personas oyentes, Karina también, y bueno, todos los demás que ven ahí somos personas sordas. Y bueno, realmente fue una experiencia enriquecedora, más que buena, y que también motiva a los grupos a poder sumar esa experiencia más inclusiva para seguir transformando lo que es el carnaval. Nos queda mucho por hacer y bueno, ojalá que otras personas se puedan llegar a interesar en el futuro sobre agregar interpretación en sus grupos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres ponencias. Daría para hacer un montón de preguntas y comentarios e intercambio. Me voy a quedar simplemente con la idea de lo importante que es que pensemos el carnaval desde los públicos, no solo de quienes están arriba del escenario, sino todo lo que nos pasa a quienes lo miramos desde abajo y poder, bueno, intentar dar un debate teórico acerca de qué es lo que está pasando con esos públicos, desde la experiencia, desde la accesibilidad, desde todas las miradas de esta mesa. No me gusta el rol que tengo ahora, que es decir, tenemos que cerrar, porque además a mí personalmente este tema me fascina, entonces creo que me quedaría horas, pero primero agradecer a las ponencias, decirles que me quedo con ganas de seguir conversando y que vamos a tener que seguir conversando con todas y todos, y contarles que hace 12 minutos, pero en realidad va a empezar ahora, vamos a tener como la última actividad del Congreso, que es en el Aula Magna, un conversatorio sobre periodismo de carnaval, que un poco también tiene bastantes puntos de contacto con eso, así que invitarles a poder ir al conversatorio y después quedarnos conversando mirando carnaval en la calle. Así que muchas gracias, les pido otro aplauso para la mesa y me voy corriendo.